el 10 de abril fueron las elecciones en Francia, en la cual se enfrentaron varios candidatos, en su mayoría candidatos de centro y de izquierda, con 2 candidatos de la derecha, uno de ellos Marine Le Pen, o Le Pen, y Sureau. Sureau es una derecha mucho más incendiaria que la de Marine Le Pen, y es mucho decir, digamos, porque Marine Le Pen es la hija de Jean-Marie Le Pen, que fue un candidato de la derecha durante muchísimo tiempo. Durante más de 40 años fue el líder del partido Frente Nacional. Imagínense que la discusión de ella con su padre es sobre el antisemitismo. El día que el padre dijo, ella se separa políticamente de su padre, el día que su padre dice, las cámaras de gas no fueron algo tan terrible. Sí, más que antisemitismo era... Claro. En ese momento es cuando ella, hace alrededor de 10 años, toma el Frente Nacional bajo su mando y desplaza a su padre de ese frente. Y el otro candidato es el actual presidente de Francia, Macron, que tiene más un perfil de centro. Es un poquito más de centro, tampoco pidamos... Sí, digo, no, Mélenchon, que Mélenchon es izquierda. Entonces... pronunciación, Viviana. Estuviste estudiando mucho, fue el 10 de abril. Las elecciones desde el 10 de abril hasta hoy 19, que bajó del 9 días hasta mínimamente, Si puedo pegar acento cordobés, puedo pegar acento francés. Me gusta. Bien, entonces la presidencia de Francia se está jugando, digamos, hacia la derecha. Macron es alguien que viene, lo que podríamos llamar, o lo que se llama generalmente, es un outsider, ¿sí? Es alguien que viene de afuera del círculo político, que creció dentro de lo que es los bancos y las empresas privadas, y fue asesor de François Hollande, que fue el anterior presidente de Macron, y después fue su ministro de Economía, y ahí se postuló como futuro presidente. ¿A qué se dedica? Él es economista. Él es economista. Y en realidad, cuando se postula como presidente, había generado un movimiento que se llamaba En Marcha, pero no tenía una afiliación a un partido político. Y de hecho, uno de los grandes como incógnitas de Francia, o como sucesos de los últimos tiempos, es esta cuestión del desdibujamiento de la política, del partido político y del Partido Socialista, que desde 1968 a la fecha había gobernado casi siempre Francia. De hecho, Le Pen padre, Jean-Marie, no había podido acceder nunca más de un 25% de los votantes. Hoy Marine Le Pen está en un 26-27 y está creciendo. Ese es el tema. Digo, lo que llama la atención de todo esto es el crecimiento de la derecha y esto que vos decías de la desaparición de los partidos políticos tradicionales, que igualmente lo estamos viendo en muchos países del mundo. ¿Sí? La crisis de representación de los partidos políticos tradicionales, liberales, de esta democracia liberal construida posterior a la Revolución Francesa. O desde fines del siglo XIX, si se quiere, con las naciones. Bien, y cómo, para poder situarnos, ¿no?, en estas elecciones, ¿cómo es el sistema electoral en Francia? Tiene dos características muy interesantes. La primera es que para las elecciones a presidente no es obligatorio el voto. Sí lo es en las elecciones legislativas. Eso me llamó mucho la atención. Interesante, sí, para pensar. Porque las elecciones legislativas, los representantes de las cámaras tienen que ver con la cantidad de electores de cada territorio. ¿Sí? De cada estado, de cada lo que podríamos llamar en Argentina provincias. Entonces, sí o sí, cualquier mayor de 18 años tiene que acceder a la votación. En el caso de las presidenciales,
Lo que ocurre es que la gente se inscribe, las personas se inscriben en una nómina de votación y de esa manera pueden acceder al voto, siendo mayores de 18 años y no teniendo mayor requisito que ese, y alguna veda, alguna cuestión judicial por la que no puedan acceder a votar, pero en general no hay mayor restricción. Sí, esta inscripción. Si vos no estás inscripto, en el caso de las excepciones, por ejemplo, haber cumplido los 18 años un tiempito antes de la elección, ahí tenés un plazo de 10 días previos a la elección para anotarte en esta nómina. Si no, tiene que ser anterior. Claro. Un mes antes. Y se vota, porque muchas veces cuando hay crisis en este sentido de representación de partidos políticos, también se traduce en la cantidad de gente que vota. En este caso, al no ser obligatorio, ¿vota bastante gente o...? Es una proporción grande del sistema francés, sí. Es alrededor de un 60% de votantes. Pensemos que en Argentina, donde tenemos voto obligatorio, no llegamos al 80%. Claro. En general, en todas las elecciones. Así que hay una conciencia, no es Estados Unidos que vota un 30%. Claro. Igualmente, esto es una opinión personal, yo no estoy de acuerdo con que el voto no sea obligatorio, por una cuestión de el tipo de decisiones políticas que se pueden tomar y quienes acceden por identificación política a los votos. Me parece que el voto tiene que ser obligatorio, pero uno lo ve desde América Latina, también es eso. También, aunque haya viajado, lo veo desde América Latina. Totalmente. Así que bueno, ¿qué fue lo que pasó este 10 de abril y qué es lo que se espera? ¿Hubo una primera instancia? ¿Se va a lo que conocemos como balotage? ¿Cómo es? El 10 de abril no sacaron más de... Macron sacó cerca del 29% y Jean-Marie Le Pen sacó 26-27%. Por lo tanto, se va a una segunda vuelta, porque como la mayoría de los sistemas, 50 más 1 da el acceso directo, si no, tiene que ir a balotaje. Ante esto, la mayoría de los partidos, como les conté al principio, la mayoría de los partidos eran de izquierda o cercanos a la izquierda o cercanos al progresismo, han pedido el voto para Macron, ¿sí? Menos Mélenchon, que lo que dijo es, no dijo den su voto a Macron, sino dijo no le den un solo voto a Le Pen. Claro. Sí, porque él no está de acuerdo con las políticas de Macron. Las políticas de Macron para la visión del socialismo y de la izquierda son bastante restrictivas, ¿sí? Entonces, bueno, no dice yo voy a votar a Macron, pero sí dice no le den un voto a Le Pen. Jean-Marie Le Pen lo que ha hecho en el último tiempo y sobre todo en estos últimos 9 días posteriores a las elecciones es bajar el perfil más cercano a la derecha que tiene, más radicalizado. De hecho, es acusada por Suro de ser demasiado progresista. Entonces, ha bajado ese perfil, ha hablado de que es madre soltera, ha como abierto hacia una presentación personal mucho más amigable, si se quiere, ¿sí? Mucho menos política. Con esto que veníamos hablando de la distancia de la representación de los partidos, se está alejando un poco de esa cuestión más política y se está acercando a esta cuestión más personalista o personal de la presentación para poder captar más votos, digamos. ¿Para vos quién gana? Para mí gana Macron y esperemos que gane Macron, digamos. A ver, las derechas en el mundo están avanzando bastante. Las derechas en Europa son quienes sostienen los sistemas y son los dueños del mundo, si se quiere, del poder real, de esta cuestión económica que sostiene el mundo. Y imagínense que la política migratoria, aún siendo restrictiva en Francia, para Le Pen es demasiado abierta. Claro. ¿Sí? Sí. Desde eso a las cuestiones laborales de no podemos permitir que
los extranjeros trabajen en nuestro país, es esta restricción del mundo al nacionalismo más acérrimo, que la hace distanciarse, yo creo, de las lógicas mundiales de poder. Ahora, también es cierto de que los votantes, con esto de lo que veníamos hablando, de la crisis de representación de los partidos, está eligiendo este tipo de personalidades que llaman la atención. En Argentina lo hemos visto, y en varios países de América Latina, pero y su relación, la relación con los países europeos, con los demás países europeos, y la relación con Rusia en este contexto de guerra y demás, es una relación bastante llamativa, ¿sí? Pensemos que Rusia, un banco ruso, uno de los mayores bancos rusos, sostuvo la candidatura anterior en 2017 de Jean-Marie Le Pen. De Marine Le Pen, perdón. Entonces hay una relación de esta cuestión, lo que plantea es, bueno, rompamos con los países de Europa en una relación de hermandad, si se quiere, para sostener un nacionalismo más cerrado. Claro. Y en eso creo que no es lo que hoy se está planteando en el mundo, al menos para poder generar lazos que... constructivos, sí. Claro, sí, totalmente. No me salía esa palabra.